¿Quién hará ese ruido? Ah, ya después creo que es por acá suena. Hermanos, pues como siempre, qué gusto es estar por aquí con ustedes para compartir la palabra del Señor. Y bueno, ya obvio decirlo, este es el primer servicio del año, como se mencionó hace rato, por lo tanto también es la primera predicación del año y siempre tiene sus desafíos, ¿verdad? ¿Qué decirle a ustedes? ¿Qué decirle a la iglesia en un día como hoy? Todos nos hemos enfrentado siempre a hacer algo por primera vez o la primera ocasión que se hace algo. Y estaba yo pensando, meditando en la semana, ¿qué será lo que Dios quiere que se predique el siguiente domingo en la iglesia? Y bueno, después de pensar, meditar algunos días, Dios me llevó a preparar un mensaje y que este mensaje, pues tenemos que regresar a lo básico, a lo fundamental de la palabra. Y para ello quisiera pedirle a Josué que ponga la primera lámina. Ahí está. Bueno, ¿alguien sabe cuál es este edificio? Este, el Taj Mahal, ¿verdad? Exactamente. El Taj Mahal se construyó en el siglo XVII. Un emperador llamado Shah Jahan lo mandó construir. La construcción duró 22 años aproximadamente. Se requirieron casi 20,000 personas para poderlo hacer. Sus materiales, pues de los más lujosos con los que se contaba en aquella época. El edificio principal, que es el que ustedes están viendo aquí, mármol blanco, se me pueden poner la siguiente lámina. Está ya en Agro, en la ciudad de Agro, en la India. El nombre Taj Mahal, la palabra Taj quiere decir corona y Mahal es el nombre de una de las mujeres que este emperador más amó. Ella murió cuando estaba dando a luz a su hijo número 14. Ahí falleció. Entonces, como el emperador la amaba tanto, era su esposa favorita, dijo, voy a hacer algo que recuerde, ¿verdad? Su memoria para siempre, es decir, de manera eterna. ¿Me pueden poner la siguiente lámina? Ahí está. Una de las peculiaridades que tiene es que esta construcción es que este no es el único edificio, ¿no? Son 22 hectáreas en las cuales se construyó múltiples edificios. Este es uno de los principales. Este emperador estaba fascinado por la simetría y la construcción estuvo a cargo de los mejores arquitectos de aquel tiempo. Participaron arquitectos indios, árabes, turcos, con tal de que quedara lo más precioso posible. Y en esta foto ustedes pueden apreciar algo bien importante, una perfecta simetría. En el día se ve de esta manera, pero cuando empieza a atardecer, el reflejo del agua hace que todo se vea negro. Entonces, imagínense, por una parte ves hacia arriba y lo ves blanco con la luz del sol, y ves hacia abajo y se ve negro, pero una perfecta sincronía. No es por nada, es considerada una de las obras patrimonio de la humanidad que están ahí y es una de las maravillas del mundo moderno. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál fue la razón que motivó a este emperador a construir este edificio? Después de mucho investigar, solamente hay una razón por la cual él mandó a construir eso. Él quería que el nombre de su esposa fuera eterno, que se recordara para siempre. Por eso se llama Taj Mahal, porque el nombre de su esposa era Mahal, que quiere decir juventud. Entonces él pensó en la eternidad, en hacer algo que durara no para un año, no para 3 años, sino para toda la eternidad. Los cristianos debiésemos pensar como este hombre, que las cosas que nosotros hagamos, no las hagamos simplemente pensando en el ahorita, en resolver algo para este momento, sino en algo que sea eterno.
yo estuve pensando, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que realmente van a hacer que nosotros como cristianos vivamos no como vive el resto de la gente, con planes momentáneos, con cosas pasajeras, sino con cosas que sean eternas? ¿Okay? 7 cosas que sean eternas. Yo le puse por título a este mensaje, se me pueden poner la siguiente lámina, por favor. ¿Sí? Vive con un propósito eterno, ese es el título. ¿Ok? Y para que nosotros podamos vivir con un propósito eterno, necesitamos nosotros ese propósito eterno que Dios tiene, porque Dios es eterno, ¿eh? Dios pensó en todas nosotros y pensó en todas las cosas, no para un momento, sino ¿para qué? Para toda la eternidad. Nosotros encontramos varios principios, 7 para ser exactos, 7 acciones claves que si nosotros las ejecutamos día con día, estamos haciéndolo no pensando en el ahorita, sino pensando en la eternidad. ¿Cuál es el primero de ellos? ¿Me puedes poner la siguiente lámina, por favor? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas. Ustedes tienen ahí la cita, Mateo 22:37. Y casi todos nos lo sabemos de memoria. ¿Sí nos lo sabemos todos de memoria? Vamos, por favor, a leerlo. Mateo 22:37. Mateo 22:37. Ustedes saben que esto, el Señor Jesucristo estaba ahí junto a los fariseos, que es el contexto del pasaje, ¿verdad? Y uno de ellos les preguntó, como siempre, ¿verdad? Para tentar al maestro, para probarlo. Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Es el versículo 36. Y Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús dijo después en el versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. Entonces, el primero no solamente quiere decir uno de los 613 mandamientos que encontramos en la Escritura, sino no es nada más de un orden, sino que también es lo más importante, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer. Entonces, un cristiano, si quiere vivir una vida con un propósito eterno, lo primero que tiene que recordar es su primer amor. Cuando nosotros estamos recién convertidos, hermanos, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero la gente que nos rodea sí. Cuando un cristiano realmente es un cristiano, tiene un fuego, tiene una chispa increíble. Quiere leer la Biblia, se la devora, ¿verdad? Yo me acuerdo, como en 6, cuando recién me entregué mi vida a Jesús, como a los 6, 7 meses yo ya había leído la Biblia completita, ¿sí? Completita. O sea, fue de las primeras cosas que hice. Y después he tratado a lo largo de los años de ir leyendo. Ahorita ya no me acuerdo cuántas veces la he leído completa, pero la he leído muchas veces y ahora, en lugar de leerla así completa, mi objetivo es profundizarla, conocer más y más de cada pasaje y entender a profundidad lo que dice Dios. Pero a veces se nos olvida eso, ¿verdad? Decimos cuando va pasando el tiempo, esta persona, ¿verdad? Y decimos así, hemos dejado nuestro primer amor, ¿ok? Como vemos allá en lo que dijo Jesús, ¿verdad? A las iglesias, ¿verdad? Que esta era una de las acusaciones contra una iglesia. Tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Y a veces así nos pasa a los cristianos. Se nos olvida que lo más importante, queridos hermanos, es nuestro amor a Dios. Si amamos a Dios, hermanos, estamos haciendo lo más importante. Y obviamente, amar a Dios implica algo que a veces se nos olvida. Algo que desde niños, sin darnos cuenta, hacemos. ¿Ustedes recuerdan cómo un niño sabe que sus papás lo aman? ¿No? Cuando le dedica tiempo, exactamente. Entre más un padre, una madre le estén con sus hijos, jueguen con ellos, los críen, les enseñan, el niño piensa
que su papá, su mamá lo quiere mucho. Entre menos tiempo le dedican los padres a los hijos, el hijo dice, me quieren poco. O sea, eso no lo hacen así racionalmente como yo se lo estoy diciendo, pero eso es lo que realmente ocurre. Entonces necesitamos dedicarle tiempo y es lo mismo para con Dios. A veces decimos que amamos a Dios, pero no pasamos tiempo con Él. No oramos, no leemos la palabra, no meditamos en Él y tampoco obedecemos. Jesús lo dijo prácticamente como si fuera un sinónimo, la implicación de amar a Dios. El que ama a Dios, ¿qué? Los mandamientos de mi Padre guarda. ¿Ok? O sea, ahí está. Amar a Dios, hermanos, implica eso, pasar tiempo con Él. Yo cuando leo las biografías de los grandes hombres cristianos de la historia, casi todos tienen en común algo. Pasaban mucho tiempo de su vida con Dios. Orando, leyendo, meditando, ¿verdad? Eso es amar a Dios, pasar tiempo con Él. Y algo de lo que adolecemos los cristianos de estos últimos 2 siglos, del siglo XX, lo que llamamos del XXI, es el tiempo que pasamos con Dios. Nos distraemos muy fácilmente los cristianos. Estamos leyendo la Biblia y de repente vemos en el celular, ahí, ¿verdad? La noticia del momento y te vas a la noticia del momento. O estás en tu trabajo y dices, no, bueno, en mi trabajo sí le puedo dedicar 8, 10, 12 horas, ¿verdad? Hasta a veces los cristianos decimos, ¿verdad? Yo soy un trabajador 24/7, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que estoy disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y lo decimos así con mucho orgullo, ¿verdad? Soy un trabajador 24/7, ¿no? ¿Sí? Y pensamos que dedicarle toda nuestra vida a un trabajo, eso es lo mejor. Porque si no, no voy a tener ingreso, no voy a progresar, no me van a ascender, no me van a aumentar el sueldo, no esto, no el otro. Igual, los que estudian, que ese es su principal trabajo, los estudiantes, dicen, eso sí, dedícale, esfuérzate, compra, ¿verdad? Libros de consulta, vete a todo lo que tengas que hacer con tal de que apruebes y hagas bien las cosas. ¿Y por qué no hacemos eso cuando se trata de las cosas de Dios? A veces no hacemos muchas no gastamos, lo que sí nos gastamos en materiales didácticos para la escuela de trabajo, no te los gastas en cursos, por ejemplo, con cristianos, o en venir a las diferentes capacitaciones que se dan en la iglesia. Necesitamos, hermanos, regresar a lo básico. Si queremos vivir con un propósito eterno, necesitamos recordar quién es nuestro primer Dios, nuestro primer amor. Dios, a veces los cristianos tenemos mal entendido y pensamos que Dios nos ama a partir del momento de la salvación. Pero eso no dice la palabra. Dios dice en su palabra que Dios nos amó ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Él en su mente, aunque nosotros no existiésemos físicamente, Él ya nos amaba. En su mente, Él un día de la vida dijo, van a ser, ¿verdad? El 11 de febrero de 1967, ¿sí? En un ranchito allá abandonado en el estado de México, colinado con Michoacán, un ser humano que se va a llamar Javier Colín Salgado. Y Dios ya sabía todo. Y Dios nos ama en su mente, desde antes de la fundación del mundo. No nos empezó a amar a partir de la salvación. Y nosotros hoy en día nos cuesta mucho trabajo amar a Dios. Decir que amamos a Dios es bien fácil, ¿no? Pero en realidad amamos a Dios. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? Porque eso es lo que va a determinar. ¿Cuánto obedeces a Dios? Eso es algo que es un indicador para saber si realmente estás amando a Dios. ¿Cuánto tiempo pasas orando? Esos son indicadores de cómo realmente es tu amor para con Dios. ¿Cuánto realmente te metes a estudiar su palabra? Eso es amar a Dios. La siguiente, por favor. Vivir una vida santa es parte de vivir con un propósito eterno. Vivir una vida santa. El versículo ustedes ya se lo saben, 1 de Pedro 1:16. Sed santos, ¿por qué? Yo soy santo, dice el Señor. Muchos de los creyentes dicen, bueno, yo voy a ser un creyente dual, ¿no? ¿Y
¿Qué será un creyente dual? Bueno, un creyente dual es alguien que vive de una manera en la iglesia y de una manera distinta en su casa, en su trabajo, en su escuela o en otros lugares. Cuando en realidad el cristiano debería de ser vivir de una manera santa en todos los lugares. ¿Por qué? Porque el cristiano, cuando viene aquí a la iglesia, no es que aquí afuera, ¿verdad? Tengamos una alacena, ¿verdad? O un almacén con alas y auroras, ¿verdad? Para que cuando pasen aquí se la pongamos en la cabeza o sus alitas, ¿no? Ya aquí nos comportamos de una manera santa y allá afuera vivimos, hacemos, pensamos lo que nosotros querramos. ¿No es así? La santidad, hermanos, es una de las formas en las cuales el Espíritu Santo va trabajando en nosotros y nosotros al ir estudiando la palabra, cuando Dios nos va confrontando con todo lo que para Dios es incorrecto y nosotros nos damos cuenta de que eso está mal y lo vamos corrigiendo, el Espíritu Santo nos ayuda, eso se llama santidad progresiva, para que nosotros cada vez vayamos caminando en algo que la Biblia llama madurez, ¿verdad? O que llama santidad progresiva. Y eso es algo que nosotros como cristianos tenemos que cultivar. Y es algo que a veces se nos olvida. Que nosotros debemos ser la misma persona aquí, en nuestra casa, en nuestra calle, en cualquier lado. Algunos cristianos se nos olvida, ¿verdad? Que somos cristianos cuando manejamos. Y cuando somos manejando, ahí vamos, ¿verdad? Y está el alto, dice, me lo paso, ¿verdad? Bueno, aquí la vuelta está, la derecha está prohibida, me la doy, ¿no? No pasa nada. O soy cristiano, ¿verdad? Y se me olvida y estoy ahí en la caja y veo que se descuida tantito y me paso 2 turnos adelante, ¿verdad? Usted dice que no, ¿verdad? No, no tenemos que ser así. Los cristianos tenemos que ser santos siempre. Es algo de lo cual Dios se agrada, de ver que nosotros estamos siguiendo el ejemplo de su Hijo. ¿Okay? La santidad, hermanos, acuérdense que son 2 tipos. La primera santidad es la santidad posicional. En el momento en el cual una persona entregó su vida a Cristo Jesús, se arrepintió, le pidió perdón, ahí en ese momento Dios, ¿verdad? La declara que santo, es la santidad posicional. Ya eres santo, ya estás apartado para Dios. Pero la santidad progresiva, esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. ¿Cultivarla cuándo? Todos los días de la vida. ¿Cómo se cultiva, hermanos? Obedeciendo a Dios. No haciendo lo que Dios prohíbe en la Escritura y al contrario, haciendo lo que Dios quiere que hagamos en la Escritura. Entonces, hermanos, nosotros no nos tenemos que preocupar, ¿verdad? Porque la gente que no es cristiana nos diga, no, ay, es que tú te crees muy santito, o tú te crees esto, tú lo otro. Hermanos, eso es parte de nuestro testimonio, es parte de nuestro crecimiento espiritual, el que nosotros podamos ser santos, así como Dios lo es. Y no te preocupes porque tú no puedas encajar en algunos lugares. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo, que es el ser más santo que ha existido y que ha pisado este mundo, lo invitaban a todos sus convivios los escribas? ¿Estaría ahí, verdad, con los fariseos? ¿No? En todas las reuniones. ¿Estaría en el palacio con Pilato y otros? No, ¿verdad? A lo mejor nunca lo invitaron, ¿no? A ese tipo de lugares. Él prefería estar en lugares donde la gente escuchara. No importa que fueran pecadores. Es igual para usted y para mí. Usted puede estar en un lugar pecador. Eso no lo va a hacer a usted igual de pecador que las personas que están en ese lugar. Su santidad debería ayudarle para que esas personas escuchen el Evangelio y lo vean a usted. Cómo Dios lo ha transformado. Cómo Dios lo ha llevado de ser una persona pecadora y lo ha hecho ahora uno de sus hijos. Y no es que seamos perfectos, porque los cristianos no somos perfectos, nos equivocamos, tenemos errores, la regamos. A veces decimos cosas de manera imprudente, pero tenemos que aprender a corregirlo, a pedir perdón cuando nos equivoquemos, a ofrecer perdón a la gente que ofendemos. Y eso es parte de nuestra santidad. Entonces, una de las cosas básicas para que nosotros podamos vivir de acuerdo al propósito de Dios es que seamos santos. Esa es la voluntad de Dios. Él nos rescató para que siguiéramos viviendo igual. No, ¿verdad? Él nos hizo una nación especial, también dice Pedro, una nación de reyes, sacerdotes, pero ¿cómo? Nación santa.
pueblo elegido por Dios. ¿Para qué? ¿Para que nos creamos mucho? No, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, hermanos, la santidad tiene un propósito. No es nada más para decir, qué bueno soy yo, ¿verdad? Y qué malos son aquellos, ¿no? O qué pecadorzazos son aquellos. No, tiene un propósito la santidad. Que anuncies, que digas, oiga, ¿usted por qué es diferente? ¿Usted por qué puede hablar y no decir groserías? ¿Usted por qué está aquí en medio de toda esta gente que se alcoholiza y usted no se alcoholiza? ¿O que se droga? ¿O que dicen groserías? Hermanos, porque pues ese es nuestro mundo real. Ya parece que es la norma, ¿verdad? Ya está normalizado que la gente hable con groserías. Hasta en los programas y en horarios que son, se supone de todo público, la gente habla y dice groserías. Ya, y nadie se extraña de eso. ¿Eh? Yo me acuerdo que cuando era pequeñito, cuando uno de niño decía una grosería, ¿qué hacía tu papá o tu mamá? Te daba un cachetadón, no te pegaba, ¿no? ¿Sí? Decía, niño, eso no puedes decirlo aquí. Y ahora no. Ahora ya todo eso es tolerable. Ya está normalizado. Pero eso no es santo, hermanos. Entonces, la santidad, hermanos, tiene un propósito. Es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, hermanos, tenemos que decirle a la gente quién es Dios, cómo es el Señor Jesucristo. Para eso es la santidad. No es nada más para tener la verdad, así como tenemos los diplomas en la casa. Ahí en la casa, pues nos vamos a un curso de cualquier cosa. Al final, ¿qué te dan? Tu diploma, ¿no? Y ahí lo tienes. Es así, igual la santidad, no es para que, ay, yo soy más santo, ¿eh? Ya no digo groserías, ya no fumo, ya no me embriago, ya no esto, ya no ¿no? Y ahí lo tenemos guardado. La santidad tiene un propósito, anunciar a Dios, las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? Que es un Dios bondadoso, perdonador, amoroso, misericordioso, que entregó por ti, ¿verdad? Su vida, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti. Esto es lo que tenemos que anunciar. Esas son todas unas cuantas de las grandes virtudes que tiene Dios. Además, si ya estudiaste parte, ¿verdad? Aquí ya estudiamos por bastante tiempo todos los atributos de Dios. Pues, ahí, ¿qué más podemos decir de Dios? ¿verdad? Ahí están todos sus atributos. Y cada uno de ellos en algún momento te va a ser útil para decirle a la gente cómo es Dios. ¿Sí? Para que la gente sepa en quién has creído. La siguiente lámina, por favor. Otra de las cosas que es importante para que vivas una vida con un propósito eterno es congregarte. Muchas personas no le dan el valor suficiente a congregarse. A veces en las agendas de las personas tienen prioridades. Bueno, este domingo no me congrego, ¿verdad? Porque es el cumpleaños de mi ahijado. Y tengo tantos años yendo, ¿verdad? A su cumpleaños. Ya sé que va a haber carnitas o que va a haber barbacoa o que va a haber rostro. Y le dan prioridad a eso. O gente, ¿verdad? Que dice, no, ese día es mi deporte favorito. Es el partido, es el clásico de lo que tú quieras, ¿no? De americano, de fútbol, de lo que a ti te guste. Y no vienen. ¿Sí? Y evidentemente no hay una prioridad. Hermanos, Dios tiene varias razones por las cuales los cristianos nos tenemos que congregar. No es simplemente un mandamiento. Por supuesto que lo es, pero no es simplemente congrégate porque yo lo mando, ¿no? Dios no es así, ¿verdad? ¿Por qué Dios quiere o por qué a Dios se le habrá ocurrido la idea de que los cristianos se tengan que congregar? Bueno, la primera razón para congregarse, queridos hermanos, es que unos a otros nos edifiquemos. Esa es la razón. Que los cristianos más maduros ayuden, sostengan a los cristianos más débiles. Y acuérdense, ¿quién es un cristiano débil? No es un cristiano flacucho, ¿verdad? No, no, no. Un cristiano débil es un nuevo convertido. Eso es un cristiano débil. Entonces, los cristianos que ya tenemos más tiempo en el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Sostener, ayudar, proveerles de todo el soporte necesario a esos cristianos, ¿verdad? Que recién convertidos que van empezando. Y siempre va a haber un cristiano que tenga más madurez, más conocimiento que tú. Y tú puedes ayudar, a él te tiene que dar ayuda y tú le tienes que dar ayuda a los cristianos más jóvenes que tú. Entonces, la primera ayuda, hermano, lo primero que Dios pensó para congregarse
es la ayuda mutua. Ayudarnos. Edificarnos. ¿Edificarnos qué quiere decir? Transmitir vida. Y obviamente también conocimiento. Pero lo principal que tú le puedes dar a una persona es transmitirle tu vida. Eso es el discipulado. El discipulado no es simplemente es decir, bueno, yo ya me sé todos estos estudios, ya pasé discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, discipulado 4 y todos los demás que... No, discipulado es transmitirle vida a una persona que está comenzando en la palabra de Dios. Lo segundo por lo cual Dios quiere que nos congreguemos, hermanos, es que allá afuera, este mundo cada vez es más y más intolerante para la gente que habla de Dios. ¿Sí? Y aunque tú no lo creas, y aunque tengan cara de buenas personas, y aunque te saluden en la mañana, hermano, mucha gente no te quiere, ¿sí? Porque tú eres cristiano. Es la verdad. ¿Sí? Esa es la verdad. Todos tenemos algún pariente, amigo, vecino, que simplemente por el hecho de que tú seas cristiano, tú ya te hiciste su enemigo, ¿no? Porque tú no participas en las cosas que ellos hacen. Así de sencillo, así lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Los enemigos se van a constituir tus enemigos. ¿Quién? A veces son hasta los de tu propia casa, ¿no? ¿Sí? Entonces, allá afuera hay mucha gente que no te quiere porque tú eres cristiano. Cuando tú vienes a la iglesia a congregarte, lo normal es que los hermanos que están ahí contigo te amen. Eso es lo normal. ¿Sí? Porque compartimos, hermanos, 7 cosas hermosas que estudiamos en Efesios. Tenemos un mismo Dios, un mismo Salvador, la misma fe, un mismo bautismo. O sea, hermanos, tenemos muchas cosas en común. La idea de comunidad, hermanos, no es algo moderno que se inventaron por ahí los teólogos hace un par de décadas, ¿no? De vivir en comunidad. Una verdadera comunidad es lo que tenía Jesucristo. Él vivía con sus discípulos, estuvo poco menos, ¿verdad?, de 2 años con sus discípulos de tiempo completo. Comía, vivía, dormía, compartían juntos todo. Eso es una verdadera comunidad. Y la iglesia, hermanos, es nuestra comunidad. Tenemos que convivir, compartir. La palabra comunión, hermanos, koinonía en griego, no es simplemente nada más compartir, estar ahí juntitos, ¿verdad?, en un lugar. No, se trata de transmitir amor, transmitir vida, aliento, ayuda, lealtad. Y eso solamente se da en medio de la iglesia de Dios. La iglesia es el lugar donde Dios dijo, vivan en comunidad. Aquí, por ejemplo, si alguna persona tiene un problema, ¿qué hace? Pues por lo menos la pone en la cadena de oración. Y ahí el resto de las personas que leemos ahí que tiene un problema, que le pasó, empezamos a orar, le hablamos para ver, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿No? Y nos preocupamos. Y si es necesario, nos desplazamos hacia donde está esa persona para ayudarle. Es una persona que, como decían vulgarmente, pues de sangre, pues ni de tu familia es. Pero Dios nos ha dado ese amor, ¿verdad? Dios dice en la Escritura que Dios ha derramado su amor ágape, ¿verdad?, en nuestros corazones para poder corresponder y amar de una manera como Jesucristo nos enseñó que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Para que puedan decir, esos son diferentes, esos son discípulos de Cristo. He escuchado el testimonio de muchas personas, ¿sí?, que antes de ser cristianos dicen, a mí lo que más me llamó la atención es cuando fui una vez a tal lugar y eran cristianos y ver cómo se querían, cómo se trataban, cómo se ayudaban. Eso es lo más bonito, hermanos. Eso es koinonía. Eso es compartir. Y algo que es muy importante, por lo cual también Dios pensó, ¿verdad?, en que nos congregásemos todos los cristianos en iglesias locales, es porque tenemos un propósito común. Ustedes no saben, hermanos, cuántos millones y millones y millones de dólares se gastan cada año las empresas para hacer
cursos. ¿Para qué? Para que la visión que tiene esa empresa permee, es decir, que llegue, ¿verdad? Desde la persona que está allá dándote la bienvenida, si es que tienen un estacionamiento, pasando por los de seguridad, por las secretarias, la recepcionista, los empleados, los jefes, para que todos tengan el mismo propósito. Hermanos, nosotros el propósito ya lo tenemos todos. ¿Sí? El propósito que de un cristiano debe tener es lo que estamos viendo. Nuestro propósito como cristianos aquí en la tierra, en primer lugar, es pensar de una manera como piensa Dios. Un propósito para toda la eternidad. Y lo que estamos viendo, hermanos, pues ya lo tenemos aquí. ¿Cuál es el propósito principal de estar aquí? Ganar las almas, ¿no? Edificarnos, es lo que estamos viendo. El propósito de Dios, hermanos, eso es algo que todos los cristianos ya tenemos en común. Nada más que a veces no lo hemos descubierto. Pero aquí, gracias a Dios, pues nosotros tratamos, ¿verdad?, de estarlo predicando cada vez que hay oportunidad. Pero el propósito de Dios para cada cristiano no es solamente su salvación, sino es que su crecimiento, su desarrollo, su madurez y que ese cristiano se pueda reproducir, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, hermanos, de verdad yo les invito, ¿verdad?, a que hagan de las reuniones cristianas su prioridad. Pónganlo en su agenda. Pónganlo en su agenda. En cada reunión, les aseguro que ustedes crecen. Si vienen con una mente abierta y pensando en qué voy a dar y no qué voy a recibir, ustedes van a crecer y van a crecer mucho. Siguiente, por favor. Para que un cristiano viva, ¿verdad?, no solamente un día, un mes, un año, sino toda la vida con un propósito eterno, que es lo que Dios quiere, es permanecer en su palabra. Igual, Josué 1:8 es uno de los versículos más conocidos por todos los cristianos, ¿okay? Y se lo solemos decir a las personas cuando están recién convertidas, ¿okay? ¿Sí o no? ¿Sí, se las decimos o no? Sí, sí se lo decimos a las personas. Así dice Dios en su palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es decir, la escritura completa, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá, ¿qué? Bien. Lo que hace rato se decía en la dirección. ¿Qué tanto tiempo tú pasas con la palabra del Señor? ¿Qué tanto tiempo pasas? Cada uno medita, ¿verdad?, para sí mismo. ¿Cuánto tiempo yo realmente agarro mi Biblia o abro mi celular, ¿no?, porque ahora los celulares, la Biblia ya están también en aplicaciones de celular? ¿Cuánto tiempo yo dedico específicamente a eso? A leer unos versículos, un capítulo o un libro completo de la Escritura. No hay un cristiano que sepa tanto de la Biblia que no pueda saber un poco más. Ni hay un cristiano tan santo que no pueda ser más santo al descubrir cosas en la Escritura. O no hay un cristiano que no ore tanto que no pueda orar un poco más. Necesitamos pasar tiempo con la palabra. Necesitamos leerla. Cuando los niños están pequeños y que son hijos obviamente de padres cristianos, pues nosotros empezamos a leer con ellos, ¿verdad? Leemos la escritura, ahí lo llevamos, con su Biblia, con muñequitos, ¿verdad?, con ilustraciones, tienen muchas ilustraciones y pocos versículos, y conforme van creciendo, pues ya van a ir utilizando Biblias, pues ya sin muñequitos, sin ilustraciones, que sea el puro texto, ¿no? Y con ellos pasamos mucho tiempo. Ahora la pregunta es para ti. ¿Cuánto tiempo tú pasas, tú ya solo, leyendo la palabra, meditando en ella, reflexionándola?
escudriñándola. Y eso es algo que a veces se nos olvida. Se nos olvida, las distracciones de esta vida son muchísimas. Nuestras ocupaciones son muchísimas. Pero tenemos que regresar a lo básico. Si tú te haces el propósito de pasar tiempo con Dios, vas a crecer. Pero acuérdate, no es solamente por saber más, sino es porque tú realmente vivas lo que estás encontrando en la palabra. Eso es lo que te va a dar un crecimiento más rápido a tu vida. Pero necesitas pasar tiempo con la palabra. Ahorita, si le preguntáramos a un joven, ¿cuál es el celular así fuerte, de moda, que todos quieren, ¿no? O que todos quisieran tener. No el que tienes, el que te gustaría tener. ¿En qué pensarías? Depende, ¿verdad? Si eres ¿cómo es por ahí de los que te gustan ¿mande? ¿Te gusta Android? Pues yo quiero el Galaxy, ¿no? El S26, no sé en cuál va, en el 27. O si eres de los que te gusta los Apple, pues ahorita va que el 17 Pro, ¿no? No sé cuál. Yo no. Dice, no, y con este tiene una cámara, tiene estas características, tiene más memoria, tiene esto, tiene el otro, ¿no? Es lo que sea. Imagínate que tú tienes el mejor celular que existe actualmente. Ese celular va a llegar un momento en que se le va a acabar la batería. Y aunque sea el mejor celular, sin carga de batería, ¿para qué te sirve? ¿Para qué te sirve? Pues te va a servir a lo mejor de pisapapeles, ¿no? Pero no te va a servir para lo cual fue hecho, ¿sí o no? Es lo mismo un cristiano. Si tú no vas a la palabra y la lees, la escudriñas, la estudias, mucho de lo que tú tienes se va a ir bajando, se va a ir bajando, se va a ir bajando, hasta que te quedas sin carga. Y es ahí cuando muchos cristianos empiezan, ¿verdad?, a perder su fe. Y eso es bien triste, que un cristiano realmente pierda su fe. Eso es algo muy triste. Y es algo que va pasando así poquito a poquito. Es como tu celular. Tu celular no se descarga así, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ahí te dice, este celular dura 24 horas, 12 horas, 48 horas, no sé. Hay celulares que quién sabe cuántas horas ya tiene, ¿verdad? Porque sus baterías son muy potentes, pero se van a descargar. Es lo mismo que pasa con los cristianos. Dejas de leer la palabra de Dios. Dejas de orar. Dejas de congregarte. Y sin darte cuenta, tu energía espiritual, ¿qué pasa? Va disminuyendo, 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 hasta que está en cero. Y cuando un cristiano está sin energía espiritual, es capaz de hacer lo que hace cualquier persona. ¿Sí? Muchos cristianos dicen, he perdido la fe. Ya no sé para dónde ir. Y tenemos que regresar a lo básico. Hacer estas cosas. A veces los cristianos estamos muy preocupados por qué es lo nuevo, qué es lo más novedoso, qué se está enseñando. Domina primero lo básico, ¿no? Ama a Dios, obedécelo, vive una vida santa, lee la escritura. Y después de eso, ¿qué más tengo que hacer? Ponen la siguiente lámina, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:17. Uno de los versículos más cortos de la Biblia, que dice, hasta en corito, ¿eh? No, lo sabemos casi todos los cristianos. Y a veces sí, hermanos, les digo algo, sí me da cierta pena con Dios. Cuando yo leo las biografías de cuánto tiempo pasaban los grandes hombres de Dios orando. Había hombres que dedicaban 12 horas del día a orar, 10 horas, 8 horas. Y cuando yo cuento los minutos o mi hora o mis horas, ¿qué hago? No, pues sí me falta, ¿verdad? Yo espero que no todos sean como yo, ¿verdad? Que ustedes sí oren mucho, mucho a Dios. Pero de verdad, hermano, yo se los digo. Todos, en el punto donde estemos de nuestro nivel de oración, podemos crecer. Y necesitamos crecer. Los cristianos nos encanta decir frases como esta.
Las batallas espirituales se ganan de rodillas, orando. ¿Y cuándo fue la última vez que te arrodillaste a orar? Mejor ya ni nos acordamos, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste así realmente, que dijeras, hoy quiero orar, ¿no? O voy a poner aquí, no me importa el tiempo, no me importa desayunar o comer o cenar, o no me importa ver mi programa favorito, no me importa nada. Hoy me voy a poner aquí a orar, cierras la puerta de tu habitación y pones afuera un letrero que diga hombres orando, ¿no? O bueno, en tu caso, mujeres orando. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Todos necesitamos orar, hermanos. Todos. En la iglesia procuramos que haya momentos de oración, ¿verdad? Tenemos 3. Uno los lunes a las 7 de la noche, que es virtual, para que si estás en tu casa, en tu trabajo, o vas de camino de tu trabajo a tu casa, puedas orar de manera virtual. Hay otro, ¿verdad? Los miércoles aquí, a las 7:30 de la noche, presencial, para que puedas venir. Y hay otro los viernes, ¿ok? 3 días a la semana tenemos oración. Podemos participar. Y claro, eso no priva el tiempo que tú eres en tu casa. Pero tenemos que orar, hermanos. De verdad, nada fortalece más a la oración. Hay gente que dice, bueno, yo no leo la Biblia, pero sí oro mucho. Bueno, yo te diría lo que dice la Escritura, ¿verdad? Qué bueno que ores, pero no necesitas dejar de leer la Biblia. O yo leo mucho la Biblia. Bueno, qué bueno que la leas, pero nunca ora. No, lee la Biblia, pero también ora. Lee la Biblia, pero también estúdiala. Lee la Biblia, pero también congrégate. Hay gente que dice, no, yo nada más con los cultos del domingo, con eso, ¿verdad? Ahí se ora, se hace una oración tempranita, ¿verdad? Para empezar. Ahí se alaba, se canta. Ahí también hay un mensaje de la palabra. Ahí enseñan unos versículos con eso. Y con eso se la llevan toda la semana. Pues es un cristiano que va a crecer poquito, ¿verdad? Va a crecer poco. Necesitas muchísimo más que eso para crecer, para desarrollarte, para que entiendas cuál es el propósito que Dios tiene para ti en este mundo. Siguiente acción clave, lo que los cristianos tenemos que hacer. Igual, este versículo lo hemos estado casi, ¿verdad? Sin ponernos de acuerdo todos los que predican, casi cada semana o cada 15 días, ahí aparece. Tenemos que hacer discípulos, hermanos. El pasaje todos nos lo sabemos. Jesús, ¿verdad? Ahí en Mateo, vayan conmigo por favor, cuando estaba ya a punto de irse ya, para irse de este mundo, ¿verdad? Después de haber resucitado, después de habérsele aparecido a las mujeres, a los apóstoles y a más de 500, dice la Escritura, ya estaba ahí por irse y él iba a decir algo muy, pero muy importante, ¿ok? Para todas las personas. Mateo, versículo 28, versículos 18 al 20. Estaba con sus discípulos, dice Jesús, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, es decir, todo derecho me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto. Es decir, Jesús con toda la autoridad que él tenía, ¿qué dijo? Yo les sugiero, ¿verdad? Ahí si tienen un poquito de tiempo. Ahí si en alguna ocasión están desempleados y no tienen chamba, en lo que eso ocurre, háblenle a otros de Cristo. Oye, si después de que trabajas 15, 16 horas al día, si tienes chance, predícale a alguien, ¿no? O por ejemplo, si repruebas en la escuela y no puedes ir al siguiente semestre, al siguiente año, y ahí no tienes mucho que hacer, entonces sí, predícale a alguien la palabra, ¿no? Es opcional. El que lo quiera hacer, que lo haga, y el que no, como decía mi suegra, que no, ¿eh? Así decía mi suegra de su frase, ¿eh? El que quiera hacer esto, que lo haga, y el que no, pues no. Era una opción. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dio una instrucción bien importante aquí. Por toda la autoridad que ya tenía Jesucristo en la tierra y en el cielo, dijo, por tanto, ¿verdad? Ahí viene el mandamiento. Id, ve, haz discípulos a todas las naciones. Ustedes ya lo saben, hermanos, naciones quiere decir, viene de la palabra etnia, ¿verdad?
Una etnia es un grupo de personas que tiene un lugar común en el que viven, una lengua común, unas costumbres comunes. Eso es una etnia. Y en nuestro país, bueno, ya siempre lo decimos, ¿eh? ¿Cuántas etnias hay? Etcétera, etcétera. Y en todo el mundo. 17,000 etnias en todo el mundo y 10,000 aproximadamente de esas etnias son etnias no alcanzadas. Es decir, lugares donde menos del 2% hay de cristianos. Entonces, hermanos, aún hoy en nuestro día, en pleno siglo XXI, sigue habiendo millones y millones de personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Y a veces aquí en nuestro país hay gente que ha escuchado el nombre de Jesús, pero no sabe en realidad quién es Jesús. Y necesitamos decírselo, hermano. Una corriente reciente dice que hay que volver a reevangelizar a los cristianos de las iglesias. Porque hay personas en las iglesias que piensan que son cristianos porque desde chiquitos venían. ¿Sí? Hay cristianos en las iglesias que piensan que son cristianos, ¿verdad? Porque un día de la vida hicieron una oración. O hay cristianos, personas que piensan que son cristianas. ¿Por qué? Porque un día alzaron su mano cuando alguien les dijo que alcen su mano. O respondieron positivamente a la pregunta de ¿quieres ir al cielo? Y dijeron, no, pues claro, que quiero ir al cielo. Y alcé la mano. Pero sin entender el evangelio. Sin saber lo que implica realmente. Sin conocer quién es Jesucristo. Entonces, el mandamiento es hacer discípulos ¿a dónde? A todos los grupos étnicos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, hacer discípulos es la sexta acción clave que cuando yo lo estoy realizando, lo que yo estoy haciendo, independientemente de cuál sea el resultado, es decir, si la persona cree y entrega su vida a Cristo Jesús o no, estás haciendo algo que tiene un propósito ¿qué? Eterno. Eterno. ¿Cuántos hombres y mujeres a lo largo de la historia hacen cosas pensando en pasar a la posteridad, pasar a la eternidad, que ese nombre alguien lo recuerde? Muchos. Por ejemplo, los políticos, ¿qué hacen? Pues hacen monumentos, ¿no? Los deportistas tratan de batir récords, marcas, que nadie corra los 100 metros tan rápido como yo. Si es un jugador de baloncesto, que nadie anote más puntos, ¿verdad? Como yo. Y que tu nombre ahí quede. La verdad de las cosas es que la gran mayoría de esas marcas, de esos récords, la gente se nos olvida quiénes son. Poco a poco vamos olvidando las cosas de la vida, aunque en su momento las consideramos muy importantes. Porque se piensan así. Como dijo el pastor Ramiro la semana pasada, son vanidad de vanidades. Pero si nosotros hacemos estas 6 cosas que hemos visto el día de hoy, estamos haciendo, cumpliendo el propósito eterno que Dios tiene. Y eso es en lo que quiero que tú pienses en este año. Tú puedes decir, pastor, yo eso lo he escuchado muchas veces. Y yo te puedo decir, ¿y cuántas de estas cosas realmente estás viviendo? Necesitamos pensar como piensa nuestro Dios. No lo que voy a hacer en el día de hoy, no lo que haga que tenga repercusión para el día de mañana, para un mes, esta semana, para el mes, para un año, no. Sino las cosas que hagas, las hagas pensando en la eternidad, que estás cumpliendo el propósito eterno de Dios que Él tiene para ti. Si tú estás leyendo muy bien tu Biblia, qué bueno, síguele, ¿verdad? Pero tienes otras 5 cosas por hacer. Si tú estás leyendo bien la Biblia, estás predicando el Evangelio, estás orando, qué bueno, tienes otras 3 en qué trabajar. Hermanos, yo de estas cosas, créanme, tengo varias en las cuales tengo que trabajar. Yo creo que todos tenemos alguna. El único perfecto que yo creo hizo todo eso fue Jesús. De allá en fuera todos los demás tenemos que trabajar. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Trabajemos, hermanos, para que podamos cumplir el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Si tú haces cualquiera de estas 6 cosas, piensa, estoy cumpliendo el propósito eterno de Dios. Y tú dime,
¿A qué le vas a dar prioridad en esta vida, en este año? Eso es algo que solamente tú te puedes responder. Si tú haces esas cosas, piensa, estoy cumpliendo el propósito eterno de Dios. Tú decides. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Celestial, sin duda alguna, Dios, pues tú has dejado tu palabra escrita para nuestra enseñanza. Y también, sin duda alguna, todos los que estamos aquí, sin excepción, tenemos, Señor, que mejorar. Tenemos que incluir en nuestra vida, Señor, estos propósitos que tú tienes, Señor, para todo creyente. Y que sabiendo que si trabajamos en ellos, Padre, pues no van a ser cosas que se queden aquí temporalmente en este mundo, sino que todo esto va a trascender. Cada tiempo que estemos contigo, Señor, orando, leyendo tu palabra, meditando en ella, no es tiempo perdido, Señor. Es tiempo que estamos demostrando que te amamos. Cada persona a la cual le prediquemos el evangelio, cada persona a la cual discipulemos, es una persona, Señor, que va a trascender también, que su alma se va a salvar y que va a estar contigo en el cielo. Cada momento de oración que pase contigo, Señor, es un tiempo ganado, no es un tiempo perdido. Llévanos a ver las cosas, Señor, como tú las ves y no como nosotros aquí en la tierra nos las imaginamos que son. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca para poder cumplir, Señor, el propósito eterno que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo, en quien te damos las gracias por habernos permitido llegar hasta este primer domingo del año y te pedimos, Señor, que podamos congregarnos fielmente a lo largo de él. En el nombre del Señor te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga.